Pensé que los burdeles extraterrestres serían más extraños, dijo el capitán Jack Hughes, mientras entraba al bar con poca luz en el borde de la galaxia. El lugar era un refugio deteriorado para todo tipo de viajeros interestelares e inadaptados, y sus paredes estaban decoradas con grafitis brillantes en idiomas conocidos y desconocidos. El aire vibraba con una docena de conversaciones diferentes, puntuadas por algún que otro grito o tintineo de vasos. El comentario de Jack provocó algunas cejas arqueadas y una o dos risas de los clientes cercanos. Su segundo al mando, el teniente García, puso los ojos en blanco, pero no se molestó en ocultar una sonrisa. «Siempre el diplomático, ¿no es usted capitán?», dijo, tomando asiento en la barra y haciéndole una señal al camarero para que tomara una copa. Jack sonrió y se unió a él, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de problema u oportunidad. «Diplomacia es mi segundo nombre», respondió, recostándose casualmente. «O al menos lo sería si mis padres tuvieran sentido del humor». Un alienígena imponente con escamas que brillaban en la tenue luz se acercó y sus 4 ojos se centraron en Jack. «Debes ser nuevo aquí, humano», retumbó con una voz que sonaba como rocas chocando entre sí. «¿Por qué estás tan lejos hasta aquí?». Jack se encogió de hombros con indiferencia. «Estaba de paso y pensé en parar para tomar una copa y tal vez comprar algunas provisiones. Ya sabes, lo de siempre». El extraterrestre no parecía convencido. Se inclinó más cerca, su aliento caliente y metálico. «No muchos humanos se aventuran tan lejos en el borde exterior. Se habla de un barco que coincide con su descripción causando algunas interrupciones». La sonrisa de Jack se hizo más amplia, pero ahora había un borde peligroso en ella. «¿Interrupciones? ¿A nosotros? Solo somos humildes exploradores. No puedo evitar que el universo se vuelva un poco más interesante cuando estamos cerca». Los ojos del extraterrestre se entrecerraron y por un momento Jack pensó que tal vez había ido demasiado lejos. Entonces la criatura dejó escapar un bufido que podría haber sido una risa. «Humildes exploradores, bueno, disfruten su estadía, pero tengan en cuenta que no todos aquí son tan acogedores como yo». Mientras el alienígena se alejaba, García se volvió hacia Jack con expresión seria. «Tenemos que tener cuidado, capitán. Estamos muy lejos de casa y no estamos precisamente haciendo amigos». Jack asintió, su anterior bravuconería se desvaneció. «Lo sé, pero no vinimos hasta aquí solo para regresar ahora. Hay algo aquí afuera, García, algo grande, y tengo intención de encontrarlo». García suspiró y tomó un sorbo de su bebida. «Por una vez, me gustaría ir a una misión en la que no terminemos con la mitad de la galaxia apuntándonos». «¿Dónde está la diversión en eso?». Jack respondió con un guiño. Sus bromas fueron interrumpidas por un fuerte estrépito desde el otro extremo de la barra. Un grupo de extraterrestres estaba en medio de una acalorada discusión. Sus voces subían y bajaban en una cacofonía de idiomas extraterrestres. Uno de ellos, una criatura corpulenta con tentáculos brotando de su espalda, golpeó la mesa con un puño y la hizo astillarse. Jack y García intercambiaron miradas. «Parece que las cosas están a punto de ponerse interesantes», dijo Jack poniéndose de pie. «¿Deberíamos intervenir?», preguntó García, aunque ya se estaba poniendo de pie. «Solo si parece que van a destrozar el lugar», respondió Jack. «Veamos cómo se desarrolla». Observaron cómo la discusión se intensificaba y la tensión en la sala aumentaba. El camarero, un viejo alienígena canoso con miembros cibernéticos, murmuró algo en voz baja y cogió un arma escondida debajo de la barra. Antes de que las cosas pudieran salirse de control, una voz retumbante cortó el ruido. «Suficiente». La habitación quedó en silencio cuando una figura dio un paso adelante. Era alto e imponente, con el rostro oculto por una capucha. Su presencia llamó la atención, e incluso el corpulento alienígena de los tentáculos pareció retroceder. «No hay necesidad de violencia», dijo la figura encapuchada, con voz tranquila pero autoritaria. «Todos estamos aquí por la misma razón. Resolvamos esto como seres civilizados». El corpulento alienígena refunfuñó, pero asintió y retrocedió. La tensión en la sala disminuyó y los demás clientes volvieron a sus bebidas y conversaciones, aunque la atmósfera permaneció cargada. Jack se acercó a la figura encapuchada. La curiosidad alcanzó su punto máximo. «Gracias por intervenir». Las cosas estaban a punto de complicarse. La figura se volvió hacia él y Jack vislumbró un rostro desgastado y lleno de cicatrices debajo de la capucha. «Desordenado es quedarse corto», respondió el extraño. «Este lugar es un polvorín. Un movimiento en falso y todo podría estallar».
Soy el capitán Jack Hughes, dijo Jack, extendiendo una mano. El desconocido dudó antes de cogerlo. Sé quién es usted, capitán, y sé por qué está aquí. Jack levantó una ceja. ¿Sabes? ¿Te importaría ilustrarme? Los ojos del extraño brillaron con algo parecido a la diversión. Digamos que tenemos un interés común, pero este no es el lugar para discutirlo. Nos vemos afuera en 10 minutos. Dicho esto, el extraño se dio vuelta y se alejó, dejando a Jack y García parados en la barra, con la curiosidad ardiendo. ¿Qué opinas de eso?, preguntó García. Jack bebió el resto de su bebida y dejó el vaso con un golpe decisivo. Creo que nuestra pequeña aventura se volvió mucho más interesante. Vamos, veamos qué tiene que decir nuestro nuevo amigo. Salieron del bar y entraron al aire fresco de la noche. Las estrellas en lo alto brillaban como faros en la vasta extensión del espacio. La mente de Jack corría con posibilidades. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, una cosa sabía con certeza: no iba a dar marcha atrás ahora. Mientras esperaban, los sonidos del bullicioso puesto de avanzada se desvanecieron en el fondo, reemplazados por el silencio de la anticipación. El extraño emergió de las sombras, su capucha aún ocultaba la mayoría de sus rasgos. «Viniste», dijo en voz baja. «Estamos aquí», respondió Jack. «Ahora, ¿qué tal si nos dices por qué no deberíamos simplemente dar la vuelta y regresar al barco?» El extraño sonrió, con un atisbo de peligro en su expresión. «Porque, capitán, lo que busca está más cerca de lo que cree, y si me ayuda, puedo ayudarle a encontrarlo». Jack intercambió una mirada con García, quien asintió levemente. «Muy bien», dijo Jack, venciendo su curiosidad. «Tienes nuestra atención. ¿Cuál es el plan?» La sonrisa del extraño se hizo más amplia, y Jack sintió un estremecimiento de anticipación. Cualquiera que fuera el futuro, seguramente sería un viaje increíble. El extraño condujo a Jack y García a través de un laberinto de callejones y pasajes poco iluminados. La vida nocturna del puesto de avanzada era un mero murmullo detrás de ellos. Mientras caminaban, Jack no podía evitar la sensación de que los estaban observando. El extraño finalmente se detuvo frente a una puerta anodina. Miró a su alrededor antes de pulsar una secuencia codificada en un panel oculto. La puerta se abrió silenciosamente, revelando una estrecha escalera que descendía a las profundidades debajo del puesto de avanzada. «Después de ti», dijo el extraño, haciéndoles un gesto para que entraran. Jack lanzó una rápida mirada a García, quien asintió en silencio. Ambos sabían que estaban entrando en territorio desconocido, pero la curiosidad y la promesa de respuestas los impulsaron hacia adelante. La escalera conducía a una gran cámara subterránea llena de equipos sofisticados. Las pantallas parpadeaban con datos y varias especies alienígenas se movían, con la atención centrada en sus tareas. En el centro de la sala había un proyector holográfico que mostraba un mapa de la galaxia con varias ubicaciones marcadas en rojo. El extraño se quitó la capucha, revelando un rostro curtido con penetrantes ojos azules. «Mi nombre es Boron», dijo. «Bienvenidos a la Resistencia». Jack levantó una ceja. ¿Resistencia contra qué? La expresión de Boron se endureció. «Contra el dominio Dracari. Controlan la mayor parte del borde exterior y han estado expandiendo su territorio agresivamente. Estamos luchando para mantenerlos a raya y recuperar lo que se han llevado». García miró el mapa. «¿Y dónde encajamos nosotros en todo esto?» Boran señaló uno de los lugares marcados. «Hemos escuchado rumores sobre un poderoso artefacto, algo que los Dracari están tratando de encontrar desesperadamente. Se dice que contiene una energía inmensa, capaz de cambiar el rumbo a nuestro favor. Creemos que está ubicado aquí en el planeta Arcanis». Jack estudió el mapa con una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Arcano, he oído hablar de ello. Se supone que es un mundo muerto». «No del todo muerto», corrigió Boron. «Simplemente bien escondido. El artefacto está enterrado profundamente dentro de su superficie, protegido por tecnología antigua. Necesitamos que alguien con tus habilidades nos ayude a recuperarlo». Jack se reclinó considerando la propuesta. «¿Y qué hay para nosotros?» La mirada de Boran se encontró con la de Jack resuelta. «Obtienes una parte del poder del artefacto, suficiente para asegurar tu supervivencia aquí, y, por supuesto, el agradecimiento de la Resistencia». García se cruzó de brazos. «Suponiendo que te creemos, ¿cuál es el plan?». Boron asintió, apreciando su cauteloso acercamiento. «Tenemos una pequeña ventana de oportunidad. Los Dracari están al límite y se enfrentan a levantamientos en múltiples frentes.
Necesitamos llegar a Arcanus, localizar el artefacto y extraerlo antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Jack intercambió una mirada con García sopesando sus opciones. Era una empresa arriesgada, pero la promesa de poder y la emoción de lo desconocido eran demasiado tentadoras para resistirse. Muy bien, Boron, dijo finalmente Jack. Estamos dentro, pero si esto resulta ser una trampa, te arrepentirás. Boron sonrió con un atisbo de alivio en sus ojos. No se arrepentirá, capitán. Prepara tu barco. Salimos con las primeras luces del día. Mientras regresaban al barco, García habló. ¿Crees que podemos confiar en él? Jack se encogió de hombros. La confianza es un lujo que no podemos permitirnos aquí, pero él nos necesita tanto como nosotros a él. Por ahora eso es suficiente. De regreso al barco, informaron a la tripulación sobre la misión. Los miembros de la tripulación, endurecidos por innumerables aventuras, tomaron la noticia con calma, y su lealtad hacia Jack era inquebrantable. Nos dirigimos a Arcanus, anunció Jack. Es una misión de alto riesgo, pero las recompensas valen la pena. Prepara el barco y prepárate para la salida. La tripulación entró en acción y la actividad llenó el barco. Jack estaba en el puente, contemplando las estrellas. El viaje que les esperaba estaba plagado de peligros, pero eso no era nada nuevo. Se habían enfrentado a obstáculos imposibles antes y salieron más fuertes. Esta vez no sería diferente. El barco, el Intrepid, despegó a la mañana siguiente, dejando atrás el puesto de avanzada. Cuando entraron en el hiperespacio, Jack no pudo evitar sentir una oleada de emoción. La promesa del descubrimiento, la emoción de lo desconocido, eran las razones por las que se había convertido en explorador. Varias horas más tarde salieron del hiperespacio sobre Arcanus. El planeta se alzaba enorme. Su superficie era un mosaico de desiertos áridos y montañas escarpadas. Jack guió la nave hacia la atmósfera, navegando a través de vientos turbulentos y espesas nubes. Los escáneres están detectando una serie de estructuras subterráneas, informó García, con los ojos fijos en la consola. Parece que Boran tenía razón. Hay algo ahí abajo. Acérquenos, ordenó Jack. Nos posaremos cerca de la estructura más grande y partiremos desde allí. El Intrépid aterrizó con un ruido sordo y los motores se apagaron. Jack y García encabezaron un pequeño equipo fuera del barco. Sus botas crujieron en el suelo rocoso. Boren ya los estaba esperando, sus ojos explorando el horizonte. De esta manera, dijo, llevándolos hacia la entrada de una cueva cercana. La cueva estaba oscura y siniestra, pero la confianza de Boron era tranquilizadora. Descendieron a las profundidades, su camino iluminado por luces tenues y parpadeantes. El aire se volvió más frío y las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Después de lo que parecieron horas, emergieron a una vasta cámara subterránea. En el centro se alzaba un imponente obelisco, cubierto de intrincadas tallas que brillaban con una espeluznante luz azul. «Eso es todo», susurró Boron, con asombro en su voz. «El artefacto». Jack se acercó al obelisco con cautela, sus dedos rozaron su superficie. Sintió una oleada de energía, una fuerza poderosa que vibraba bajo su toque. «Necesitamos llevar esto al barco», dijo, volviéndose hacia los demás. «Pero ten cuidado, no sabemos a qué nos enfrentamos aquí». Cuando comenzaron el proceso de extracción del artefacto, Jack no pudo evitar la sensación de que estaban siendo observados. La cámara parecía latir con vida propia, el aire estaba cargado de anticipación. Estaban a mitad de la extracción cuando un rugido ensordecedor resonó en la cámara. Jack se dio la vuelta y su mano instintivamente buscó su arma. De la sombra surgió un grupo de soldados Dracari, con sus armaduras brillando en la penumbra. Su líder, una figura corpulenta con ojos como carbones encendidos, dio un paso adelante con una sonrisa siniestra en los labios. ¿Ir a alguna parte, humanos? Él se burló. «Entrega el artefacto y quizás te dejemos vivir». Jack apretó con más fuerza su arma y entrecerró los ojos. «De ninguna manera». La sonrisa del líder se hizo más amplia. «Que así sea». Mientras los soldados Dracari avanzaban, Jack y su equipo se prepararon para la pelea de sus vidas. Los soldados Dracari avanzaron con las armas en alto. La siniestra sonrisa de sus líderes nunca flaqueó. Jack y su equipo se mantuvieron firmes, con la adrenalina corriendo por sus venas. «¡Mantengan la línea, oh!», gritó Jack, apuntando su desintegrador a los enemigos que se acercaban. El primer disparo resonó en la recámara, alcanzando al soldado que iba en cabeza y arrojándolo al suelo. Estalló un tiroteo, el aire se llenó con el chirrido de las armas de energía y el fuerte olor del ozono.
Jack se movió con precisión. Sus disparos encontraron sus objetivos mientras los Dracari avanzaban. García cubrió su flanco, su firme puntería derribando enemigo tras enemigo. Voron era una masa borrosa en movimiento. Su destreza en combate era evidente mientras despachaba a los enemigos con una eficiencia despiadada. «¡Necesitamos asegurar el artefacto!», gritó, agachándose detrás de un pilar caído para cubrirse. «García conmigo», ordenó Jack. Juntos se dirigieron al obelisco. La energía dentro de él palpitaba con un ritmo extraño. Jack activó el generador portátil que habían traído, conectándolo a la base de artefactos. El dispositivo cobró vida con un zumbido, y sus luces parpadearon cuando comenzó el proceso de extracción. «¡Manténlos a raya!», gritó Jack al resto del equipo. El resto de la tripulación formó un perímetro defensivo, con sus blasters brillando mientras mantenían a raya a los Dracari. El líder Dracari, un enorme bruto llamado Kraile, bramó de rabia. «¿Te atreves a desafiar el dominio Dracari? Pagarás por tu insolencia». Cargó hacia adelante. Su enorme cuerpo atravesó la línea defensiva. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Krail blandió una espada pesada y lo erró por poco. García disparó contra Krail, pero los rayos de energía parecieron tener poco efecto sobre la enorme figura. «¡Necesitamos más tiempo!», gritó Jack, tratando desesperadamente de defenderse del implacable asalto de Krail. Voron saltó a la refriega. Sus movimientos se volvieron borrosos mientras se enfrentaba a Krail en combate cuerpo a cuerpo. Los dos titanes chocaron y sus golpes resonaron por la cámara. Jack regresó al generador, instándolo a funcionar más rápido. «Ya casi había llegado», murmuró, mientras el sudor le corría por la cara. Krail rugió de dolor cuando Voran asestó un golpe devastador, pero la determinación del líder Dracari no flaqueó. Blandió su espada trazando un amplio arco y alcanzó a Voran en el pecho. Voran retrocedió tambaleándose y la sangre manaba de la herida. Los ojos de Jack se abrieron con horror. «¡Voran! ¡Consigue el artefacto!». Voran jadeó apretándose la herida. «Lo detendré». Con una última oleada de energía, el generador completó su tarea. El brillo del obelisco se intensificó, y luego disminuyó cuando el artefacto quedó contenido de forma segura dentro de una cápsula segura. «Lo tenemos», gritó Jack. «Regrese al barco». El equipo se recuperó, cubriéndose unos a otros mientras se retiraban. Krail, enfurecido y herido, rugió tras ellos, pero sus soldados estaban en desorden, incapaces de organizar una persecución efectiva. Llegaron a la superficie. La intensa luz del sol contrastaba fuertemente con la oscura cámara de abajo. Jack y su equipo corrieron hacia el barco. El sonido de explosiones distantes indicaba que los Dracari no se rendían fácilmente. «¡Sácanos de aquí!», ordenó Jack mientras abordaban el Intrepid. Los motores rugieron y el barco despegó, alejándose de Arcanus. Mientras atravesaban la atmósfera del planeta, Jack se desplomó en la silla del capitán. El cansancio lo invadió. «Informe de situación», exigió. «Artefactos asegurados», informó García, sosteniendo la cápsula. «Pero Boren está en mal estado». Jack se giró y vio a Boren, pálido y apenas consciente, siendo atendido por el médico del barco. «Aguanta, Boren», dijo. «Aún no hemos salido de esto». Los intrépidos saltaron al hiperespacio. Las estrellas se desdibujaron en rayos de luz. Jack respiró hondo, y el peso de su misión finalmente recayó sobre sus hombros. Tenían el artefacto, pero ¿a qué precio? Horas más tarde se encontraron con la flota de la Resistencia. Los equipos médicos subieron a bordo para atender a Burhain y a los demás heridos. Jack y García fueron escoltados a una sala de reuniones donde los esperaba una figura holográfica. «Capitán Hughes», dijo la figura con voz tranquila y autoritaria, «le has hecho un gran servicio a la Resistencia. El artefacto que recuperaste nos dará la ventaja que necesitamos contra el dominio Dracari». Jack asintió, su mente todavía acelerada por los acontecimientos recientes. «Me alegro de haber podido ayudar, pero sufrimos grandes pérdidas. Voran nos salvó a todos». La expresión de la figura se suavizó. «El sacrificio de Voron no será olvidado. Él conocía los riesgos como todos nosotros. La lucha continúa, pero gracias a vosotros tenemos esperanza». Cuando concluyó la reunión, Jack y García regresaron al barco. La tripulación estaba apagada. Sus pensamientos sobre su camarada caído y los desafíos que se avecinaban. Jack estaba en el puente contemplando la vasta extensión del espacio. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Hicimos una diferencia». García se unió a él y le puso una mano en el hombro. «Sí, lo hicimos.
Pero esto es solo el principio. La galaxia es un lugar grande y todavía queda mucho trabajo por hacer. Jack asintió con un brillo decidido en sus ojos. Entonces vayamos a ello. El universo no se va a salvar solo. Con una determinación renovada, el Intrepid y su tripulación fijaron el rumbo para la próxima aventura, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara en los infinitos confines del espacio.